Buenos días, queridos alumnos, ¿cómo están? Esperando se encuentren bien y que hoy sea un día próspero para cada uno de ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por este grandioso día y pedir por cada uno de nuestros familiares. Para hoy tenemos un tema muy importante. Se trata de algo necesario para esta sociedad. Podemos intercambiar ideas, mensajes. A ver, ¿qué se nos viene a la cabecita? Compartan. Vamos a hablar sobre la comunicación. Los invito a ver este educativo video. Presten mucha atención. Comunicar es más que hablar o escribir. Se trata de un proceso de intercambio de información y en este proceso intervienen varios elementos. Emisor es la persona o conjunto de personas que transmiten un mensaje. El hablante y o el escritor se convierten en el emisor al momento de codificar la información. Receptor recibe el mensaje, lo interpreta. En este caso, el oyente y o el lector decodifican la información recibida. Para que esta comunicación sea posible y funcione de forma adecuada, entre el emisor y el receptor deben compartir el mismo código. El código es el lenguaje, tanto oral como escrito, con el que se comunica tanto el emisor como el receptor y que está unido al proceso de pensar, ya que a través del lenguaje mostramos nuestros pensamientos y estructuras. Entonces, el emisor codifica la información y el receptor la decodifica. Esta información es el mensaje, que es el contenido de la comunicación, a través del cual se transfieren opiniones, datos y el pensamiento. Toda situación real en la que interactúa el emisor y el receptor en el momento de la comunicación y que además permite la comprensión del mensaje es el contexto. Cuando el receptor responde al emisor, se desarrolla la retroalimentación que evidencia que el mensaje se ha recibido y comprendido de forma apropiada. En el momento que el receptor decodifica la información, la consume y a su vez genera contenidos nuevos, se convierte en el prosumidor, un sujeto capaz de crear ideas, opiniones y que tiene influencia en una comunidad digital, como es en el contenido web o en las redes sociales. Durante este proceso también pueden existir inconvenientes en la comprensión del mensaje. Se trata del ruido, que es toda señal que distorsiona este mensaje original que el emisor quiere transmitir. Este ruido puede ser ambiental, de canal, del emisor, del mensaje o del receptor. Es importante reconocer este ruido en la comunicación para disminuirlo o eliminarlo y de esta forma crear un proceso de comunicación claro y efectivo. Real en Muy bien, ¿qué les pareció? Muy educativo, ¿verdad? Ahora permítanme, les voy a compartir unas diapositivas que les he preparado para su mejor conocimiento. Bueno, mis queridos alumnos, ahora les voy a hablar sobre la transformación de la cultura escrita en la era digital. Los seres humanos somos una especie apremiada por la necesidad y los deseos de comunicarnos. La sociedad actual, como en ninguna otra época, desea hablar de comunicación. Todo puede ser comunicando y más aún con el uso de la tecnología. Comunicación escrita. La comunicación escrita es uno de los elementos que sufre mayores cambios en la era digital. Hay que tener en cuenta que la escritura evolucionó a la par de la humanidad. La lógica de la escritura es la conservación, es decir, tener el flujo de información para construir una memoria escrita que registre los hechos del pasado y del presente. Lo que diferencia la lengua oral de la escrita.
son principalmente las circunstancias de uso. Utilizamos la lengua oral para la comunicación inmediata entre dos interlocutores y la lengua escrita para comunicarnos a través del tiempo y del espacio. Comunicación oral. Se establece entre dos o más personas. Tienen como medio de transmisión el habla y como código un idioma. Cada técnica empleada con el fin de intercambiar las ideas tiene un campo de aplicación muy variado, entre los que figuran el personal, el social, profesional, político o científico, entre otros. Los tipos de comunicación oral son el panel, el debate, el foro, la asamblea, la conferencia, el diálogo, la discusión, la exposición y la entrevista. ¿Qué es la comunicación verbal? La comunicación verbal se refiere al uso del lenguaje, ya sea oral o escrito, para transmitir informaciones. Las habilidades de comunicación verbal se centran en la utilización de las palabras para comunicar un mensaje, la forma en que una persona lo recibe y cómo lo interpreta. Algunos ejemplos de habilidades verbales incluyen escuchar de forma activa, hablar de forma clara y eficaz, utilizar el humor para captar la atención de las personas y reconocer las señales verbales. Los iconos gestuales. En la era digital, un claro ejemplo de la evolución de la cultura escrita es el lenguaje de los iconos, como son los emoticonos. Este exige el dominio de una habilidad básica. La interpretación es así que para trabajar con este lenguaje se requiere desarrollar las destrezas de codificación. Los emoticonos generalmente son utilizados como medios para comunicar sentimientos o emociones. Un emoticón puede denotar amor, felicidad, enojo, como lo estamos viendo ahora. ¿Qué implica este nuevo uso del lenguaje de los iconos? La palabra se convierte en imagen. Las ideas y las construcciones gramaticales quedan reducidas a una presentación visual. El usuario de este tipo de lenguaje lo hace por la necesidad de economizar, debido a que las tecnologías exigen inmediatez. Siempre resultará más fácil enviar un emoticón feliz que quiere decir que estoy feliz. Un lenguaje que responde al imago y no a los logos, es decir, a la imagen y no a la palabra. Aquí les he presentado un pequeño collage de todo lo que estamos hablando en estos momentos de la escritura oral y la escrita. Ahora también les he preparado un collage de los iconos gestuales de los emoticonos. Aquí ustedes podrán observar que representan felicidad, enojo, tristeza. Y acá, en cambio, estos son los iconos gestuales de unos niños. Podemos observar que aquí la niña nos está representando que está feliz. Acá el niño está pensativo. Acá está una niña emocionada, un niño feliz. Aquí les he preparado los emoticón que actualmente los estamos utilizando. Pues no, ¿verdad? Que aquí está el emoticón que representa felicidad, enojo, amor. Para la actividad en clase del día de hoy vamos a trabajar elaborando un cuadro comparativo entre comunicación oral y escrita. Y como actividad 2 tenemos redactar un mensaje utilizando iconos gestuales. Muchísimas gracias, señores estudiantes, por haberme presentado atención. Que tengan un excelente día.